Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares cultura, literatura, buena música y de vez en cuando uno que otro tema sobresaliente para poderles entregar en su mano el boleto que les da permiso de embarcar los botes maravillosos, esos barcos de papel que son los libros, y nos llevarán como buenas embarcaciones más allá de los horizontes que podemos ver. Usted ve el horizonte, bueno, eso es una ilusión óptica, porque continúa y hacia allá debemos dirigirnos, siempre hacia los nuevos horizontes, hacia esas nuevas estaciones del ser. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa muy especial. Vamos a estar recordando al músico Charlie Parker, quien fuese quizás uno de los más inspirados de la música jazz. Va a ser como que un abreboca de lo que podría ser algo como el jazz y literatura. Pero en este caso vamos a dedicarnos a los 100 años, porque es que Charlie Parker cumple 100 años de haber nacido en este 2020. Charlie Parker. ¿Han escuchado antes su nombre o su música? Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, Librería Radio en Twitter y en Instagram. También pueden seguirnos en nuestra página web libreriaradio.org o en nuestro blog radio.puertodelibros.com.be. También estamos en más de 25 plataformas de podcast de todo el mundo. Un 29 de agosto del año 1920 en Kansas City nació Charles Christopher Parker Jr., mejor conocido como Charlie Parker, quien falleciera el 12 de marzo del año 1965. Fue saxofonista y compositor estadounidense de jazz, apodado Bird o Yardbird. Es considerado uno de los mejores intérpretes del saxofón alto de la historia de ese género musical, siendo una de las figuras claves de su evolución y uno de sus artistas más legendarios y admirados. De igual forma, según los críticos de jazz, es uno de los más importantes músicos de la historia, junto a Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis. Así que vamos a tener una noche de jazz. Espero que les guste. Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago.
Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ese tema que acabamos de escuchar tiene como título No me culpes. Y bueno, y tienen la interpretación del gran Charlie Parker con sus compañeros de banda. Ustedes y yo vamos a disfrutar hoy de una noche dedicada a Charlie Parker, la leyenda negra del jazz. Un genio, según el diccionario de la Real Academia Española, es alguien con una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Al mismo tiempo, el diccionario nos hace referencia a otro término, el mito. Y para la sección de una persona dice que es una persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. Charlie Parker es, a la vez, un genio y un mito. Son palabras que se ajustan con mucha facilidad, pero que en el caso de Parker son la pura verdad. Pocas personas han tenido un mayor impacto en su campo que el que tuvo el saxofonista de Kansas City en el mundo del jazz. Es Charlie Parker una de esas
cosas, esas estrellas fugaces que solamente se ven una vez en la vida. La irrupción de Charlie Parker es el punto de inflexión más claro que tiene ese género musical conocido como jazz y especialmente el jazz bebop. Ni el escrito más corto sobre la historia del jazz puede saltarse el nombre de Charlie Parker. Podríamos decir que junto a Lou Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis y John Coltrane forma el repóker de figuras fundamentales de su historia. Él además ocupa el puesto del medio cronológicamente y junto a Miles, a Coltrane también se le puede considerar un discípulo suyo. Es por ello que su vida está salpicada por la bruma de la leyenda. Sus primeros pasos apenas se conocen. Robert Altman le sitúa como un espectador adolescente del mítico duelo entre Coleman Hawkins y Lester Young en Kansas City. Lo cierto es que Young sería una de sus primeras influencias, aunque al contrario de muchos otros saxofonistas, no se contentará con imitar el sonido de Press. El hecho de que su instrumento no sea el saxo tenor, sino el saxo alto, hará que también tenga la influencia de los dos más altos reconocibles de la época, John Hughes y Benny Carter. Pero el perseguidor, como se llamaba el relato que le dedicara Julio Cortázar, tenía que buscar su propio sonido. En su cabeza estaba inquieta las notas y todas flotaban en el aire, y el pájaro se elevó del suelo para encontrarlas y darles un sentido. Cuando lo consiguió, el mundo del jazz no volvió a ser el mismo. Si no habían escuchado antes a Charlie Parker, bueno, esta es una maravillosa oportunidad para iniciarse en el mundo del jazz y sobre todo de este maravilloso personaje. Escríbenos un mensaje de texto, por favor, reportando tu sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Son nuestros espacios de contacto para acercarnos y hacer posible la amistad que quiero tener con todos ustedes. Va a ser una noche interesante donde vamos a escuchar sus mejores canciones y también conocer un poco más sobre su vida. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Hasta la aparición de Charlie Parker, el jazz vivía inmerso en la época del swing. Grandes orquestas de las que los solistas tenían unos pocos segundos para hacer su solo y todo lo demás estaba mecanizado. Los solos se improvisaban a través de la melodía, pero Parker se dio cuenta de que podía improvisar a través de los acordes, creando así nuevas variaciones sobre la estructura de los temas, pudiendo tocar muchas más notas y más rápido. A su llegada a Nueva York encontró a varios músicos jóvenes que estaban en la misma onda, gente que se reunía en el Minton's a las altas horas de la madrugada. A los músicos se les invitaba a comer los lunes. Fue allí en interminables jam sessions donde el bebop fue cogiendo forma. Entre los habituales estaban músicos como Thelonious Monk, Kenny Clarke y el hombre con el que formaría una de las más importantes asociaciones de la historia del jazz, Dizzy Gillespie. Dizzy y Bird congeniaron rápidamente, a pesar de ser dos personalidades totalmente distintas. Dizzy era risueño, afable, buen organizador y bastante responsable, mientras que Bird era más taciturno, un desastre personal y un junkie desde los 15 años. Los dos estuvieron durante un tiempo en la banda de Earl Hines, donde gozaban de bastante libertad gracias a su veterano líder, al que no le importaba probar las innovaciones. Este periodo y el que compartieron junto a la banda de la cantante Billy Eckstine no está registrado en discos, pero aún así la voz se fue corriendo y poco a poco todos los músicos empezaron a hablar de la nueva música y de sus nuevos apóstoles. Entre los jóvenes hubo una adhesión cercana a la idolatría. Allá por donde pasaban los arcángeles del bebop, una oleada de músicos jóvenes se acercaba a verlos tocar. Fue así como un joven, Miles Davis, tuvo su primer contacto con sus ídolos en su Saint Louis natal. Entre los veteranos hubo división de opiniones. Duke Ellington y Count Basie aplaudieron las innovaciones, pero el gran Louis Armstrong nunca pudo entender el invento, al que clasificó como música china. Las actuaciones de Parker y Gillespie, con una sección rítmica en los clubes de Nueva York mientras no estaban de gira con las Big Band, son materia de todo tipo de leyendas. Había gente que se acercaba con un magnetófono para grabar los solos de Bird y aprendérselos nota por nota. De repente, todos los saxofonistas jóvenes soñaban con ser Charlie Parker y aprendían a sonar como él. Bud Powell llevaba sus innovaciones al piano y los músicos más veteranos, como el padre del saxofón Coleman Hawkins, comenzaban a introducir giros de bebop. Escuchemos este tema de Charlie Parker titulado Loverman. El hecho de que a inicios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano hubiese decretado una prohibición de grabar discos, hizo que cuando finalmente Bird y Dizzy entrasen en un estudio de grabación a inmortalizar su música, esta ya estuviese en su momento más álgido. Cuesta imaginar lo que tenía que pasar por la cabeza de un aficionado al jazz que hubiese estado combatiendo 4 años en Europa o en el Pacífico y volviese a casa y pasase de escuchar el In the Mood de Glenn Miller a escuchar el tema A Night in the Tunisia de Charlie y Dizzy. Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. No tuvo tanto éxito como el swing, pero es mucho más importante la que los Big Boppers
no anhelaban el éxito comercial, sino la respetabilidad artística. Hartos de actuar como bufones para las altas sociedades blancas, Parker y compañía se sentían artistas y así querían ser tratados. Su forma de vestir, de hablar, se asemejaba a la de los bohemios europeos. La generación Beat literaria les tomó como héroes. Para Jack Kerouac, para Neal Cassady o para Allen Ginsberg, la vida era sexo, drogas y jazz. Cuando hablaban de sexo era de mucho. Cuando hablaban de drogas era de todas, pero cuando hablaban de jazz, el único mesías era Charlie Parker. En 1945, Charlie se volvió a encontrar con el joven Miles Davis. Este había ido a Nueva York a aprender directamente de sus ídolos. Charlie no lo puso difícil. Sin un duro en el bolsillo, se fue a vivir con el acomodado trompetista al que su padre pagaba un apartamento. Como compensación, Miles pasó a tocar en su grupo. El día en el que fueron a grabar por primera vez a un estudio de grabación es conocido como la sesión de grabación más importante de la historia de jazz. En el recuerdo de dos canciones, The Nose, The Time, la que acabamos de escuchar hace unos minutos y con la que abrimos este segmento, y Coco. En esta última, el joven trompetista tuvo que dejar su lugar a Dizzy, presente en el estudio, ya que no podía tocar el complicado motivo del mismo tema. Así iba creciendo la leyenda de Parker hasta que finalmente sus demonios le alcanzaron. Fue en California. Parker y Dizzy habían ido hasta la costa oeste a llevar su nueva música, el bebop. Al principio solo interesó a los músicos. El club en el que tocaban no se llenaba, aunque no hubo un solo músico de Los Ángeles y alrededores que no se viera influenciado por el nuevo estilo. Dizzy se preparó para hacer las maletas, cobró su dinero, compró billetes para todos y puso rumbo a su querido Nueva York. Bird vendió su billete, lo cambió por unos pocos gramos de heroína. Poco después, el músico más importante de su generación malvivía en Los Ángeles, donde se asociaba con gentes tan poco recomendables como Mobs D. Munches, el camello que le conseguía la droga, al que incluso compuso una canción. Para conseguir más dinero, Parker firmó con una compañía, Dial, en la costa oeste, a pesar de tener un contrato exclusivo con Savoy en la costa este. Al final, su viaje a los infiernos terminó el 29 de julio del año 1946. En un estado catatónico, atiende a una sesión de grabación. Allí graba Loverman, que siempre ha dividido a sus críticos. El momento en el que hace crack una de las mentes más inquietas de su tiempo, o la más bella contestación del sufrimiento humano hecho arte. Después de grabar, Charlie Parker vuelve a su mísera vivienda, donde prende fuego a su colchón y sale en calzoncillos a la calle. Allí será recogido y enviado al sanatorio mental de Camarillo, donde estará ingresado los siguientes 6 meses. Afirmar que tras su salida Charlie ya no tenía nada que decir sería totalmente falso, aunque le faltaba grabar algunas más de las canónicas canciones para Dial y Savoy, como Relaxing at Camarillo, sus maravillosas grabaciones con cuerdas, sus coqueteos con la música cubana o sus reencuentros con Dizzy. Pero si es verdad que la revolución ya estaba hecha y Parker logró volar más allá de ella. Las nuevas big bands, lideradas por gente como Woody Herman o Stan Keaton, coqueteaban con el bebop. Los compositores de música culta se rendían ante Parker y hasta los antiguos maestros como Lester Young, Johnny Hodges y Benny Carter tocaban con él. Los músicos de jazz habían dejado de ser entertainers para convertirse en artistas. Eso sí, al principio de los años 50 no había nadie que no estuviese influenciado por Parker. Años más tarde, su seguidor y amigo Charles Mingus compuso una canción con el significativo título de
Si Charlie Parker fuera un pistolero, ya habrían unos cuantos imitadores muertos. Escuchemos el tema en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La rehabilitación en Camarillo fue un espejismo y a su drogadicción crónica le sumó una ingesta cantidad de alcohol y comida. En 1953, una revista canadiense organizó un concierto en el que reunió a los que había elegido como mejor trompeta, piano, bajo, batería y saxofón del jazz. Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach y Charlie Parker. Charlie apareció sin instrumento tras haber vuelto a empeñarlo a cambio de algo de droga, así que tuvo que tocar un saxofón de plástico prestado. Solo un genio puede lograr que un instrumento así suene como sonó la noche del 15 de mayo en el Massey Halls canadiense. Una pena que el evento fuera programado el mismo día que Rocky Marciano defendía su título de campeón de los pesos pesados contra Joey Walcott. El aforo no se llenó y Dizzy, un gran aficionado al boxeo, salía a la menor ocasión del escenario para ver la pelea. Por fortuna, Mingus y Roach grabaron el concierto y quedó demostrado una vez más que Charlie Parker volaba más alto en directo. Fue uno de sus últimos conciertos, ya que los dueños de los clubes lo tenían vetado por faltar tanto a su palabra. Y los sellos discográficos albergaban a cientos de imitadores. Le rehuían, pues ya no estaban dispuestos a pagar horas y horas de estudio esperando que apareciese, si es que se dignaba aparecer el día que tenían programados. Para más dificultades, el club de jazz más importante de Nueva York, el Beerland,
había cerrado sus puertas para el hombre al que rendían homenaje en su nombre. El propio Beard se encontraba atormentado, pensando que se repetía y acariciaba la idea de involucrarse en la música clásica. Nada parecía ir bien para el hombre que había cambiado la cara al jazz. Así que el día 12 de marzo de 1955 se dirigió a la casa de su buena amiga, la baronesa Panoikak de Coinswater, una mecenas del jazz a la que el propio Thelonious Monk había dedicado una canción. Fue la última persona que le vio con vida, tras dejarlo riendo a carcajadas ante un programa de televisión. Panónica se lo encontró muerto en el sofá al día siguiente. El doctor que certificó su muerte dijo en su informe que era un varón de raza negra de unos 55 años de edad. Tenía 34. Evidentemente Charlie Parker vivió deprisa, pero no dejó un bonito cadáver. En 1988 Clint Eastwood le dedicó una película titulada The Beard, que es una obra maestra del cine musical. Los invitamos a que la busquen. Y el gran Julio Cortázar escribió, dedicándoselo a él, el cuento El Perseguidor. Ahora escucharemos la voz de Julio Cortázar leyendo las primeras líneas de ese. Se cumplen 200 años de este gran genio de la música norteamericana, que tuvo una relación estrecha con los escritores, quienes lo admiraban por su capacidad. Genio y leyenda, el gran Charlie Parker. ¿Lo conocían ustedes? Me gustaría saberlo. Escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Esos son nuestros puntos de encuentro, de contacto, para que ustedes puedan disfrutar de la amistad que queremos brindarle, porque eso es verdaderamente lo que queremos darle todos los días. Un saludo de hermanos, de amigos, de personas que comparten lo más profundo, que es el amor por los libros, la intelectualidad, la cultura, y que tenemos ganas de hacer posible un país mejor. Me voy, pero los dejo con Charlie Parker y Miles Davis con la canción